El misterio de los estados divinos, la revelación de Bein Sadhuno que despertará tu conciencia y transformará tu vida. Hay momentos en la vida en los que el corazón humano se da cuenta de que no basta con el pan que sacia el cuerpo, ni con el agua que calma la sed física. Surge una necesidad más honda, una sed que ninguna fuente externa puede apagar y un hambre que ningún alimento terrenal logra satisfacer. Esa hambre secreta, esa sed interior, no es otra cosa que el llamado del alma que busca el contacto con lo eterno, el anhelo de entrar en lo que el maestro Bein Sadhuno llamó un estado divino. Un estado divino no es una teoría ni un concepto abstracto, es una experiencia real y tangible que eleva al ser humano por encima de las limitaciones de su existencia cotidiana. El maestro nos mostró que, así como existen los estados humanos marcados por la insatisfacción, la duda y la dependencia, también existen los estados divinos, en los que el hombre descubre el gozo silencioso, la plenitud interior y la certeza de que pertenece a un orden superior. Cuando el ser humano alcanza un estado divino, deja de buscar su felicidad en lo pasajero y comienza a vivir desde una dimensión donde todo tiene sentido. Allí el amor ya no es una palabra, sino una fuerza viva que se experimenta. Allí la sabiduría no es información, sino una guía interior que ilumina cada decisión. Allí la verdad deja de ser un debate intelectual para convertirse en una realidad que sostiene la vida misma. Este mensaje que hoy recibes no es una simple reflexión para escuchar y olvidar. Es una llave espiritual que puede abrir en ti una puerta hacia otra forma de vivir. Una vida en la que los problemas pierden peso, en la que el miedo se disuelve, en la que el alma se reconoce como heredera de la luz divina. Lo que vas a escuchar no es un dogma ni una imposición, sino una invitación. Una invitación a mirar más allá de lo evidente, a elevar tu mente por encima de lo común, a reconocer que dentro de ti hay un manantial eterno que espera ser despertado. Hoy, caminaremos juntos por las enseñanzas del maestro Bein Sadhuno. Palabra por palabra, iremos entrando en un terreno sagrado de comprensión, donde descubrirás que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en los estados divinos que eres capaz de alcanzar. Porque un solo instante de plenitud interior puede transformar toda una vida, y un solo estado divino puede llenar de eternidad el presente más sencillo. Prepárate para este recorrido, porque cada idea que escucharás es como una semilla capaz de despertar tu conciencia. Si permites que germine en ti, no volverás a mirar la vida de la misma manera. El restaurante divino, el misterio del verdadero alimento. El maestro Bein Sadhuno nos introduce a una imagen profundamente reveladora, el restaurante divino. No es un lugar físico, sino un símbolo del mundo espiritual, un espacio invisible al ojo humano donde el alma acude para alimentarse de lo que realmente necesita. Allí no se sirven platos de pan ni copas de vino, allí se ofrece algo infinitamente más valioso, el alimento de la conciencia, el pan del amor, el agua de la sabiduría y la luz de la verdad. Pero en este restaurante hay una ley inquebrantable, nada es gratuito, aunque todo se da. Esto significa que lo recibido no se mide en monedas ni en bienes materiales, sino en algo mucho más exigente, la disposición del corazón y el trabajo del espíritu. Si tu alma llega hambrienta a este lugar, recibirá alimento de paz, claridad, consuelo y fuerza interior. Sin embargo, ese regalo no puede ser acumulado ni guardado egoístamente. Debe pagarse, no con dinero, sino con servicio, gratitud, transformación y entrega consciente. Duno lo explica con una sencillez que esconde una verdad universal. Así como en la tierra, después de comer en un restaurante, pagamos la cuenta con billetes o monedas, en el mundo divino también hay una forma de pago. Y ese pago es el esfuerzo interior, cortar la cebolla del egoísmo, lavar los platos de las viejas culpas, poner en orden la mesa de nuestros pensamientos, limpiar los vasos de nuestro corazón para que puedan llenarse de nueva luz.
Entrar en el restaurante divino es aceptar que la vida espiritual no consiste en recibir bendiciones sin responsabilidad, sino en comprender que cada don lleva consigo una tarea. Quien recibe amor debe aprender a darlo. Quien recibe luz debe compartirla. Quien recibe paz debe convertirse en sembrador de paz en la vida de los demás. Ese es el verdadero precio del alimento celestial, la transformación interior que se traduce en acciones concretas de bondad y conciencia elevada. Porque el alimento divino no busca saciar al hombre por un instante, sino transformarlo por completo. No llena el estómago, llena el alma. No da fuerza solo para un día, sino para toda una vida. Y el pago que pide a cambio no es un sacrificio impuesto desde fuera, sino la expresión natural de un alma agradecida que comprende que todo lo recibido debe convertirse en semilla para multiplicar el bien en el mundo. El misterio del restaurante divino nos recuerda que la vida espiritual no es pasiva, sino activa. No se trata de esperar que todo llegue sin esfuerzo, sino de aprender a trabajar interiormente para estar a la altura del alimento que el cielo nos ofrece. Así, cada reflexión profunda, cada oración sincera, cada acto de amor desinteresado es como una moneda de oro auténtico que nos permite volver, una y otra vez, a sentarnos en la mesa donde se sirven los manjares eternos. En este primer capítulo, el Maestro nos enseña que vivir en estados divinos no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino un camino abierto para todo aquel que esté dispuesto a alimentarse de lo eterno y a pagar con el precio más valioso, su propia transformación interior. Estados humanos y estados divinos, la gran diferencia. El Maestro Ben Sadhuno nos revela una distinción fundamental que define el rumbo de nuestra vida, la diferencia entre los estados humanos y los estados divinos. El estado humano es aquel en el que la mayoría de las personas pasan la mayor parte de su existencia. Es un estado marcado por la agitación constante, la insatisfacción y la búsqueda desesperada de algo externo que calme un vacío interno que nunca parece llenarse. Allí el hombre vive en prisa, en apego a lo que teme perder, en dudas que le roban la confianza. En el estado humano el corazón se inquieta, la mente se dispersa y el alma se siente limitada, atrapada en una rueda interminable de deseos y carencias. El estado divino, en cambio, es un territorio completamente distinto. Se manifiesta como un contento profundo, una calma que no depende de lo que ocurre alrededor. En él, el corazón descansa en serenidad, y el alma reconoce que nada le falta, porque lo esencial ya está dentro de sí misma. En este estado no hay ansiedad por lo que no se tiene ni temor por lo que puede perderse, porque el alma se siente sostenida por una abundancia interior que ninguna circunstancia puede quitarle. El Maestro lo resume con una claridad desarmante: si estás alegre y contento, estás viviendo un estado divino; si estás inquieto y vacío, permaneces en un estado humano. Esa enseñanza nos invita a mirarnos sin engaños. No importa cuán espiritual creas ser, ni cuántos conocimientos acumules, si tu corazón vive en descontento, aún te mueves en lo humano. Si, en cambio, experimentas alegría serena y paz auténtica, aunque sea solo por un instante, ese momento vale más que 1000 teorías, porque has tocado lo divino. Comprender esta diferencia es esencial, porque nos da una brújula para saber dónde estamos y hacia dónde debemos dirigirnos. No se trata de juzgarnos ni de sentirnos indignos por vivir estados humanos, pues forman parte de nuestra experiencia en la tierra. Pero si se trata de reconocer que esos estados no son nuestra meta final, que no estamos llamados a vivir eternamente en la insatisfacción y en la duda, sino a trascenderlas y entrar en la plenitud que solo lo divino puede dar. Cada vez que eliges la gratitud en lugar de la queja, la confianza en lugar del miedo, el amor en lugar del resentimiento, te acercas a un estado divino. Y aunque a veces parezca un destello breve, ese destello es suficiente para recordarte que dentro de ti existe un manantial eterno, esperando a que lo abras de nuevo.
La gran diferencia, entonces, está en donde pones tu centro. Si lo pones en lo humano, siempre dependerás de lo que cambia. Si lo pones en lo divino, descubrirás una paz que no conoce condiciones. Y es en esa paz, en esa alegría serena que no necesita explicaciones, donde comienza la verdadera vida del espíritu. El pensamiento básico que da vida. El maestro Beinsadunó nos enseña que cada capítulo de la vida, al igual que cada capítulo del Evangelio, contiene un pensamiento esencial. Ese pensamiento no es cualquier idea pasajera, sino el núcleo que da sentido y coherencia a todo lo demás. Es como la semilla de un árbol, de ella brotan las ramas, las hojas, los frutos, y sin ella nada podría sostenerse. En la vida espiritual, ese pensamiento básico es el que trae luz y energía, el que fecunda los demás pensamientos y les da valor. Todo lo que gira alrededor de él se organiza y se orienta hacia su propósito. Pero si ese pensamiento está ausente, todo se dispersa y se vuelve frágil, como un cuerpo sin alma. En los estados divinos, el pensamiento básico no nace de la mente limitada del hombre, sino de la conexión profunda con la fuente. En ese nivel, la semilla central es siempre el amor. No un amor condicionado, sentimental o pasajero, sino el amor divino, que brota directamente del corazón del Creador y se manifiesta en la vida como fuerza transformadora. Cuando el hombre vive sin esa conexión, sus pensamientos y acciones pueden parecer correctos o incluso brillantes, pero carecen de verdadera fuerza espiritual. Son como monedas que pesan, que hacen ruido al caer, pero que, al ponerlas a prueba, se descubren falsas. Dan la ilusión de riqueza, pero en realidad no tienen valor alguno. En cambio, cuando el pensamiento central de la vida es el amor divino, todo se ordena con claridad. Las dudas se disipan, los esfuerzos tienen sentido y cada acto, por pequeño que parezca, se convierte en semilla de eternidad. Ese amor es lo que enciende la lámpara interior, lo que da luz en medio de la oscuridad y lo que convierte la existencia ordinaria en un camino sagrado. El Maestro nos invita a descubrir cuál es el pensamiento básico que guía nuestra vida. Si está basado en el miedo, en el interés personal o en el orgullo, inevitablemente nos conducirá a la confusión y al vacío. Pero si el núcleo de nuestra existencia es el amor divino, entonces cada palabra, cada acción y cada experiencia se transforman en oportunidades para crecer en luz. Comprender y abrazar este principio es esencial, porque nos recuerda que no se trata de tener miles de ideas, sino de encontrar la idea central que sostiene todas las demás. Y en los estados divinos, esa idea siempre será la misma, el amor como fuerza que conecta al hombre con lo eterno y lo eleva hacia lo más alto de su destino. El monedero lleno y la fe viva. El maestro Beinsadunó nos ofrece una de sus imágenes más profundas y reveladoras. La vida espiritual es como un monedero. Muchos caminan por la existencia creyendo que lo llevan lleno de oro, seguros de que su fe, sus conocimientos o sus buenas intenciones les alcanzarán para todo. Pero llega el momento de la prueba, ese instante en el que deben pagar con lo que realmente poseen, y allí descubren con sorpresa y dolor que sus monedas no son de oro, sino de cobre. Este símbolo nos recuerda que no basta con aparentar riqueza espiritual, ni con llevar un monedero pesado de teorías, palabras o rituales vacíos. El verdadero valor no se mide en lo externo, sino en la autenticidad de lo que llevamos dentro. El oro verdadero del alma es un estado divino, y el signo más claro de haberlo alcanzado es la fe viva, esa fuerza interior que convierte lo imposible en posible. El Maestro nos habla de un bebedero seco. Para el ojo humano, allí no hay nada más que vacío y desolación. Pero aquel que posee fe auténtica, al acercar sus labios, hará brotar agua donde parecía no haberla. Esa es la diferencia entre la ilusión y la realidad. La fe no es repetir que se cree, no es acumular conceptos religiosos ni fórmulas espirituales.
La fe es experiencia. La fe es poder probado. La fe es la llave invisible que abre puertas cerradas, que enciende lámparas apagadas, que hace correr ríos en desiertos áridos. El que se engaña con cobre vive de apariencias, se sostiene en teorías que nunca se ponen a prueba, y cuando llega la dificultad, descubre que su monedero no sirve. En cambio, el que tiene el oro de un estado divino no teme la prueba, porque sabe que su fe no depende de lo que ve, sino de lo que fluye dentro de él. Duno nos enseña que la fe viva es la medida exacta de nuestro capital espiritual. Si nuestra fe logra que el bebedero seco comience a fluir, entonces poseemos oro verdadero. Pero si, al poner la prueba, nada ocurre, debemos reconocer con humildad que aún estamos viviendo en la ilusión del cobre. Por eso, el llamado del Maestro es claro: no te conformes con un monedero pesado pero vacío, busca el oro verdadero de la fe viva. No te engañes con lo aparente, prueba tu fe en los momentos de sequedad y dificultad, y sabrás si lo que llevas contigo es auténtico o falso. El oro del estado divino no se desgasta, no se devalúa, no pierde brillo con el tiempo. Es un tesoro eterno, y quien lo posee camina por la vida con la certeza de que, aun en medio de pruebas y desiertos, siempre habrá un manantial que brote para saciar su sed. La oración en estado divino. El maestro Benza Duno nos muestra una diferencia esencial entre la oración humana y la oración divina. La primera suele ser corta, pesada, repetitiva, casi mecánica. Se convierte en un esfuerzo de palabras vacías que buscan cumplir una costumbre o calmar una necesidad pasajera. La oración humana nace de la mente inquieta y del corazón cargado de preocupaciones. Por eso cansa, por eso se interrumpe, por eso se vive más como una obligación que como un gozo. En cambio, la oración en estado divino es completamente distinta. No se mide en tiempo ni en repeticiones. No es un discurso dirigido a un cielo lejano, sino un fluir incesante de vida entre el alma y la fuente. Cuando el ser humano toca un estado divino, cada palabra brota como un manantial interior que nunca se agota. La oración se vuelve luminosa, encendida, llena de alegría y gratitud. Ya no es un deber, sino una necesidad natural, como respirar. Orar en estado divino es entrar en comunión con la esencia misma de Dios. Es dejar de pedir desde la carencia para comenzar a agradecer desde la plenitud. Es pasar de la súplica temerosa del hombre ordinario, que busca escapar de sus problemas, a la certeza del Hijo de Dios que reconoce que todo lo que necesita ya está en Él y con Él. El Maestro nos revela que orar bien no significa repetir palabras perfectas, sino cambiar la vibración de nuestro ser. Mientras pensemos como hombres ordinarios, la oración seguirá siendo limitada, una simple conversación con nuestros miedos. Pero cuando comenzamos a vibrar como hijos de Dios, la oración se transforma en canto, en gozo, en un estado continuo de conexión que atraviesa cada instante de la vida. En el estado divino, la oración no se hace solo de rodillas, se hace caminando, trabajando, sirviendo, respirando. Se convierte en una actitud constante, en un latido interior que dice sin cesar: estoy unido a la fuente, soy parte de la luz, vivo en el amor. Esa es la verdadera oración que transforma, la que eleva, la que no cansa ni se apaga. Porque no es un esfuerzo de la voluntad humana, sino la expresión natural de un alma que ha despertado y que ha encontrado su hogar en lo eterno. Orar bien, como nos dice Duno, es abandonar las cadenas de lo humano y entrar en la libertad de lo divino. Es dejar atrás la repetición para entrar en la creación viva. Es soltar la duda y abrazar la certeza. Es, en definitiva, reconocernos como hijos del Altísimo y vivir cada palabra como un río sagrado que fluye desde nuestro interior hacia la eternidad. La riqueza del Hijo Real. El Maestro Benza Duno nos invita a mirar con otros ojos una de las creencias más arraigadas en la vida humana:
la idea de que sin dinero no se puede vivir. En el estado humano esta es una verdad incuestionable. Todo parece girar alrededor del esfuerzo por obtener, acumular y defender bienes materiales. El dinero se convierte en símbolo de seguridad y poder, pero también en fuente de temor y esclavitud. Quien lo tiene teme perderlo, y quien no lo tiene siente que le falta todo. Sin embargo, en el estado divino esta visión se disuelve por completo. Allí el hombre descubre que la vida misma es abundancia, que la creación entera está diseñada para proveer lo que el alma necesita en cada instante. En este estado se comprende que la verdadera riqueza no se compra ni se vende, sino que fluye directamente del vínculo con la fuente. Dunó nos habla del Hijo Real, aquel que camina por la vida consciente de quién es. El Hijo Real no necesita comprar porque donde quiera que llega, todo se le ofrece. Su sola presencia abre puertas, atrae lo necesario y despierta en los demás el deseo de dar. No porque imponga su autoridad, sino porque en él se reconoce la huella del reino. Vive con la certeza de que la abundancia no es un privilegio para unos pocos, sino una herencia para todo aquel que se sabe hijo de la fuente. Vivir en un estado divino es reconocerte como ese hijo real. Es comprender que no eres un mendigo de la vida, sino heredero legítimo de la abundancia infinita. Es soltar la angustia por el mañana y confiar en que cada día traerá consigo su propio pan, su propia agua y su propia luz. Es saber que, aun en medio de dificultades, la providencia nunca falla y la fuente nunca se agota. El Maestro nos recuerda que esta riqueza no se mide en monedas ni en posesiones, sino en la capacidad de vivir sin miedo, con gratitud y con confianza absoluta en lo eterno. Quien se reconoce hijo real no teme al futuro, porque sabe que el reino de Dios está en él y que todo lo necesario le será dado en el momento justo. La verdadera abundancia no está en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de recibir del Espíritu y compartir con los demás. Esa es la riqueza del Hijo Real, vivir en paz, caminar en confianza, irradiar amor y ser consciente de que todo lo que existe es, en última instancia, un regalo de la fuente. Cuando alcanzas este estado, comprendes que la vida nunca fue una lucha por sobrevivir, sino una oportunidad constante para manifestar tu herencia divina. Y esa herencia no es escasa ni limitada, es infinita, eterna y siempre disponible. Cada día, un estado divino. El Maestro Benza Dunó nos deja una enseñanza que corta como espada y despierta como un relámpago. Un día sin estado divino es un día perdido. Podemos ocuparnos desde la mañana hasta la noche, cumplir con deberes, trabajar duro, ganar dinero, alcanzar metas, pero si en todo ese tiempo no hemos experimentado ni un solo instante de conexión con lo eterno, entonces ese día carece de verdadero valor. Lo mismo sucede con un mes. Puedes llenarlo de actividades, reuniones, proyectos y logros materiales, pero si en 30 días tu alma no ha tocado ni una vez la vibración de lo divino, ese mes es un desierto estéril. Y si pasa un año entero sin estados divinos, ese año está muerto, como un árbol que crece sin dar fruto. El Maestro nos invita a comprender que el verdadero capital de la vida no se mide en cuentas bancarias, propiedades o títulos, sino en la riqueza invisible que se acumula en el alma. Cada estado divino vivido es como una joya eterna que nada ni nadie puede arrebatarte. Es un tesoro que viaja contigo más allá de la muerte y que permanece como tu verdadera herencia en el reino. Imagina lo que significaría vivir cada día, aunque sea por unos minutos, en un estado divino. En un año habrías reunido 365 momentos de eternidad, 365 encuentros con lo sagrado, 365 tesoros que ningún ladrón podría robarte. Y si multiplicas eso por 10 años, tu alma tendría una fortuna incalculable, mucho más valiosa que cualquier riqueza terrenal. El Maestro nos advierte también del peligro de la ilusión.
Muchos creen que llevan décadas en un camino espiritual, pero si cuentan con honestidad descubrirán que en todo ese tiempo apenas han vivido unos pocos estados divinos. Eso significa que su capital es pobre, que su monedero está casi vacío. Lo correcto, nos dice, es buscar cada día un estado de conexión, aunque breve, pero real. Un estado divino no siempre llega en medio de oraciones largas o meditaciones complejas. Puede manifestarse en un instante de gratitud sincera, en un acto de bondad desinteresada, en una mirada de amor verdadero, en un momento de silencio interior en el que tu alma se reconoce como parte de lo eterno. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, son gigantes en el plano del espíritu. Por eso, la tarea más importante de cada día no es cuánto produzcas ni cuánto acumules, sino si tuviste al menos un encuentro auténtico con lo divino. Esa es la semilla que da sentido a todo lo demás. Esa es la riqueza que permanece cuando todo lo demás se desvanece. El Maestro nos recuerda que no importa lo que digas creer ni el tiempo que lleves en un camino espiritual. Lo único que cuenta es si tu alma ha vivido estados divinos y cuántos de ellos has guardado como tesoros eternos. Esa es la medida real de tu vida, esa es la clave de tu destino. Vivir cada día un estado divino es vivir de verdad. Y perder un día sin ellos es, simplemente, dejar que la vida se escape sin haberla aprovechado. El agua viva del Cristo. El Maestro Ben Sadhuno nos enseña que Cristo vino al mundo con un monedero lleno, y lo abrió para todos los hombres. Ese monedero no estaba hecho de oro terrenal ni de tesoros materiales, sino de un capital eterno, la fe viva, el amor inagotable y la luz que nunca se apaga. Con ese tesoro, Cristo mostró a la humanidad que incluso lo que parece muerto puede renacer, que lo seco puede volver a fluir, que lo imposible puede transformarse en realidad. El bebedero seco es la imagen de la vida humana cuando está desconectada de la fuente. Allí no hay agua, no hay frescura, no hay consuelo. El hombre ordinario pasa por ese lugar y lo único que ve es vacío y desolación. Pero Cristo, al poner sus labios en ese bebedero, hizo que el agua volviera a brotar. Nos reveló que la fe auténtica no se queda en palabras, sino que tiene el poder de despertar lo dormido, de resucitar lo que parecía perdido, de encender lo que parecía apagado. El descenso de Cristo al mundo no es solo un acontecimiento histórico que ocurrió hace más de 2000 años. Es una realidad viva que se manifiesta cada vez que un alma toca un estado divino. Porque Cristo desciende cada vez que la fe logra abrir una puerta cerrada, cada vez que la esperanza enciende una luz en la oscuridad, cada vez que el amor transforma un corazón endurecido. Ver el paso de Cristo no es mirar al pasado, es reconocer lo que puede suceder ahora mismo en tu propia vida. Él vino a enseñarnos que la fuente de lo eterno está en nosotros, y que aunque nuestra mente vea sequedad y límites, en el plano divino todo puede transformarse. Donde el hombre dice no hay salida, Cristo dice yo soy el camino. Donde el hombre ve engaño y confusión, Cristo se revela como la verdad. Donde el hombre siente muerte y vacío, Cristo se manifiesta como la vida. El agua viva de Cristo es la fe que hace fluir lo que parecía seco. Es el amor que devuelve esperanza al que había caído en la desesperación. Es la fuerza que recuerda al alma que no está sola, que la fuente eterna siempre está dispuesta a saciar su sed. Beber de esa agua viva es mucho más que aceptar una creencia, es experimentar en lo más profundo del corazón la transformación que solo Cristo puede dar. Y esa experiencia no es para mañana ni para después de la muerte, es para aquí y ahora. Si abres tu alma con fe sincera, el bebedero de tu interior comenzará a fluir, y descubrirás que el agua viva no solo calma la sed, sino que te convierte en fuente para otros. Esa es la verdadera promesa del Cristo, que allí donde todos ven sequedad, tú seas manantial, que allí donde todos ven oscuridad, tú seas luz, que allí donde todos ven imposibilidad,
tú seas testimonio de lo eterno. El secreto del estado divino. El maestro Ben Sadhuno nos revela que el mayor tesoro de la vida espiritual no está en acumular conocimientos, ni en repetir ritos, ni en sostener teorías que se convierten en orgullo intelectual. Todo eso, si no se vive en la experiencia del alma, termina siendo como un equipaje pesado que no conduce a ninguna parte. El verdadero secreto está en algo mucho más sencillo, pero infinitamente más profundo: vivir al menos un estado divino cada día. Ese estado divino no siempre llega en medio de grandes experiencias místicas ni de señales extraordinarias. A veces se manifiesta en un instante de calma silenciosa, cuando el alma siente una paz que no depende de nada externo. Otras veces se revela en un momento de amor puro, cuando das sin esperar nada a cambio y descubres que ese acto te llena más que cualquier recompensa. También puede aparecer en un gesto de gratitud sincera, cuando reconoces que cada respiración, cada amanecer y cada encuentro son regalos sagrados que brotan de la fuente. Un solo instante en que sientes esa paz profunda, ese amor incondicional, esa gratitud infinita y esa unión con lo eterno, vale más que años de búsqueda exterior. Porque en ese instante se abre una puerta invisible, y detrás de esa puerta está el reino. Allí comprendes que lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti. Allí recuerdas que no necesitas esperar un futuro lejano para vivir lo divino, porque ya eres parte de ello, aquí y ahora. El secreto del estado divino es que no se trata de un esfuerzo forzado, sino de una disposición del corazón. No lo alcanzas por la cantidad de oraciones que repitas, ni por el número de textos sagrados que memorices, sino por la capacidad de abrirte a la presencia viva de lo eterno en lo cotidiano. Ese abrir se convierte lo ordinario en extraordinario, un vaso de agua se vuelve bendición, una palabra se vuelve revelación, un silencio se vuelve comunión con Dios. Duno nos recuerda que cada día guarda la posibilidad de un estado divino. No importa cuán difícil haya sido tu jornada, si logras un solo momento auténtico de conexión, ese día ya está ganado. Ese instante se convierte en tu riqueza, en tu capital eterno, en la prueba de que la vida tiene un sentido más alto. El verdadero secreto es este: cada día es una oportunidad para tocar lo divino, y cada estado divino vivido es una victoria eterna del alma sobre las limitaciones humanas. Si logras al menos uno cada día, tu vida se transforma en un tesoro incalculable, en un camino iluminado, en un testimonio viviente de que el reino de Dios ya está aquí. Hoy, el maestro Ben Sadhuno nos deja frente a una pregunta que toca el núcleo mismo de nuestra existencia: ¿cuántos estados divinos has vivido en tu vida? Esta no es una pregunta para la mente, sino para el alma. Porque no importa cuánto hayas trabajado, cuánto hayas acumulado, cuántos logros materiales adornan tu historia. Si tu monedero espiritual está vacío, todo lo demás se convierte en polvo que el viento arrastra y olvida. El verdadero éxito no se mide en riquezas terrenales, títulos o reconocimientos. El verdadero éxito consiste en despertar cada mañana con un propósito claro: alcanzar, aunque sea una vez en el día, un estado divino. Ese instante de paz infinita, de amor incondicional, de gratitud desbordante y de unión con lo eterno es tu mayor tesoro, tu verdadera herencia, tu riqueza que no se gasta ni se pierde. Cada estado divino vivido es una llave dorada que abre las puertas del reino de Dios aquí y ahora. No en un mañana incierto, no en una promesa lejana, sino en este mismo momento en el que tu alma reconoce que pertenece a lo eterno. Esa llave está en tus manos cada día, y depende de ti usarla o dejarla dormida en el olvido. Permite que estas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser, que despierten tu conciencia y te recuerden que tu destino no es la mediocridad de lo humano, sino la grandeza de lo divino. Reflexiona sobre ello, compártelo con quienes amas y vuelve a escucharlo cada vez que tu corazón sienta la tentación de conformarse con menos de lo que realmente eres.
Porque tu destino es divino, tu herencia es la luz, y tu vida tiene un propósito eterno, vivir cada día como un hijo de la fuente, acumulando no polvo, sino tesoros imperecederos en el reino de tu alma.